Vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Minuto 44. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro de Americana. Tiro de esquina para General. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la visita. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar ya 43 años construyendo contigo. Imbatibles de todo prepisa. Esto es la unidad 2450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos. 1300 guaraníes. Supermercados Stock Lo bueno para El vos. centro largo de Teo Arce. Pelota zona derecha. Avance General. Los lunes ahorra con Sudameric Bank en Farmacia Catedral hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito y 25% contigo Money en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Rosada habla, no atiendo la de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. 1-0. Hizo seguro, Chaco. 5 más, niños. 5 minutos más. 5 minutos tiene para meterse un poco en el partido, buscar la pelea General Caballero. Y 5 minutos para buscar liquidar Tempetaría, estar cerca de su primera victoria en su regreso a primera. El equipo de los Nómadas, así se autodenominan. Mirando la camiseta, los Nómadas, porque cambian permanentemente. Estaban en la zona de Ucebellala antes, después se fue un tiempo hacia Pané, después fueron a Villa Lisa y después van a ir a la ciudad de Luque. Cambia permanentemente, por eso los Nómadas, dice la propia camiseta de Tempetaría. Excelente, Jorge, acá al tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Teo Arce. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Tiro de portería para Tempetaría. Ponele pecho a tu economía porque la pechuga rinde más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Mañana se divide, digo bien, la divisional. Fecha 6, fecha 7 se van a programar. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 82755-250, pluscar.com.py. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitada por el CONES y acreditada por la ANEA, es imposerrana.tu.py. Resalta fecha 6, el superclásico Olimpias local ante Cerro. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad pasa. Con tu tarjeta de la A ver, Steven. Pérez le pegó arriba al techo, Jorge. Era buena la chance, le dio muy abajo Pérez. Uno que entró muy bien, le está dando orden al juego el equipo de Tempetaría es William Candia. Él nuevamente recuperando esa pelota, cediendo el pase allí para Pérez, derechazo sobre el travesaño. Tuvo una magnífica chance aquí de ampliar el marcador Tempetaría. La pelota al fondo, sale Guillén. Con tu tarjeta de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota al cabezazo, rechazo de Malvacio, va Esteche, va el chiquitito Esteche, a ver qué hace Esteche. Esteche con la pelota, tiene el chiquitito Trotecito ahora, va a picar o no, amaga Esteche, ahora picó, se le fue la pelota, está marcando en esa zona, Rodas pone, Jorge comete falta, Esteche, tiro libre. Descargarla, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes, se recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Venía a divertirte en Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota al fondo, sale China. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Disfruta Lactolanda. Disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. El partido está 1-0 a favor de Tempetaría. Energía llega hasta tu casa, rinde más la A instalación. ver, esperame, Esteche está, definí, Esteche tiró. Tapó Guillén y se debía, Jorge. De la venta el chiquito Esteche, que estaba haciendo un buen partido. Iba a coronar, muy bueno. No la excelencia, pero iba a llegar al muy bueno. Sí, terminaba concretando aquí. Bien para aguantar, para guapear y recibir esa pelota. Metió el cuerpo allí Steven Pérez, giró, le cedió el pase de. Aquí tenés el balón para hacer el gol.
define por lo bajo el chiquitito Esteche. Aquí el duelo de el Matungo, el grandote, Guillén, el chiquitito Esteche. Ganó el grandote, el arquero Guillén, metió la pierna, se salvó General. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Ya felicidad. se va el partido, pelota zona derecha, ganó el Matungo, Pérez movió el otro Pérez, de Pérez a Pérez. A ver, mueve la pelota punta derecha, la viene buscando Paredes, movió para Candia, toca la pelota, Tembetaré. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9222, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para esta noche, industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicando al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Ya se va el partido. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Ganó, espérame, Darío, ganó Esteche juega bien, está Pérez, tiró. Tapó Guillén. Jorge Sosa. Qué tapada de Guillén, otra buena jugada de Esteche, rápido, habilidoso allí, no se le quiere dar a Tembetaré el segundo. Gracias a Guillén, sigue con vida General Caballero. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Virgo Iván. Ganó Tembetaré, General Caballero 1-0. Y su seguro, Chaco. Ganó Tembetaré, quedamos con Jorge, comentario final. Ganó a General por 1-0, presentado por Quitador para cada dolor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibella 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Alegría final aquí del aficionado local de Tembetaré. Y eso que tuvo 1 o 2 para marcar el segundo. La de Paquito Esteche, esta última de Steven Pérez, alguna más del propio Pérez, allí llegadas, pero enfrente se encontró con la buena figura de Guillén, que sin dudas es el destacado del lado del General Caballero. Y habrá que ver si es Pérez o Paquito Esteche, que es el elegido como la figura de Tembetaré. Y la alegría propia, vemos a la distancia al presidente de Tembetaré feliz, al propio Daniel Campos, llega la primera victoria. Era un juego clave, porque esto complica a General Caballero, como también le saca un poco de la zona de abajo a Tembetaré. Por eso era más que importante ganar este partido para uno de los dos, porque era un juego clave allí por la situación, si bien queda mucho en el campeonato, pero eran de esos juegos claves directos. Se arriesgó y se complicó bastante desde la expulsión del equipo de General Caballero, cuando se hace expulsión de Tomás Lescano, en esa contra de Esteche que fue importante desde esos juegos, entre errores y virtudes, pero más virtudes. Le terminan cometiendo a él la falta al chiquitito Esteche. Lescano no tuvo a otro porque iba de cara al gol de medio campo en una contra. Mete el cuerpo allí Tomás Lescano y se va expulsado. Era el primer tiempo y a partir de los 28 como que jugó ciertamente allí condicionado el equipo de General Caballero, que dentro del propio partido fue mejor a lo largo del trámite. Se le estaba negando el gol, sí, eso sí, se le estaba negando. Buscaba, intentaba, no se le daba dentro del propio partido, pero terminó conquistando puntos claves. Ahora se reúnen los jugadores de Tembetaré en una zona del campo. No sé si van a hacer una foto o sí, una foto grupal allí, festejando la importancia de la victoria. Se reúnen todos los jugadores allí, titulares y suplentes, incluido parte del cuerpo técnico también, para una foto general allí para las cámaras también de la página oficial de Tembetaré, porque decíamos de la importancia de estos puntos para el conjunto de Tembetaré, y allí están festejando con esa foto en el vestuario los jugadores, mejor el vestuario, la foto que normalmente a veces hacen en vestuarios, pero esta vez hicieron en el campo de juego, todos juntos ellos, para festejar esta victoria. ¿Cuándo ahora va a hablar? Me van a decir los compañeros si tenemos no retorno, porque creo que ahora va a hablar un jugador de General Caballero y también uno de Tembetaré, o ya fueron a la pausa los colegas de la TV igualmente, para tener un poquitito las expresiones dentro de lo que se vendrá igualmente, porque ya en minutos se vendrá el juego entre Ameliano y 2 de Mayo, con Jorge Casal, con Francisco López. Ya está Jorge por allí, solo para saber si la TV fue a la pausa, ¿no? Jorge, como apoyó, si me decís si sí o si no. Sí, ¿qué tal, niño? Ahora sí, ahora podemos tener... Está hablando un futbolista, creo que es Mendoza, niño. Bueno, vamos a aprovechar... Es Jorge Armoa. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Armoa, gentileza de la TV. Todo por la ambición de Lescano y nada, nos toca trabajar porque tenemos
otro rival directo viernes contra Luque. Bueno, también se sabía que este era un partido complicado, también puntos muy importantes que estaban en juego, ¿no? Sí, nos complicó un poco porque te meterás el rival directo y nada, seguir trabajando para el próximo partido. ¿Qué consideras, Jorge, que falta el equipo para tener una regularidad, para ir ganando y sumando los puntos de forma consecutiva? No, nada, hay que seguir trabajando para mejorar un poco lo que nos costó desde Roja y nada, seguir trabajando. Okay. Ahí estaba. Las palabras de Armoa, gentileza de la TV, igualmente el destacado del lado de General Caballero, uno que rindió bastante alto, pero yo me quedo con Guillén. Pero Guillén fue allí sobre el final, esas tapadas fundamentales, porque si no definitivamente esto terminaba 2-0. Y sin dudas el autor del gol entró muy bien, Stephen Pérez. A continuación, gentileza de la TV, el destacado y la figura en verdad del partido. Sí, muchas gracias, Giselle. La verdad que sí, es muy importante. Obviamente que nosotros somos un equipo recién ascendido y necesitamos sumar de a 3. Y la verdad que estoy muy feliz por entrar y aportar un gol para el equipo y ganar el partido. No, en ese festejo, ¿qué señalaste, Steven? Es un festejo que es un pasado que yo siempre tuve, ¿verdad? Que de muchas críticas y todo eso que tuve, y es un no escucho y sigo significa el festejo mío, y espero seguir haciendo muchos festejos más así. Bueno, Nelson, J, ya los escucha la figura. Steven, gran partido lo tuyo, ingresaste, marcaste la diferencia, anotaste el gol de tu equipo, estuviste cerca del doblete, ¿eh? Sí, la verdad que sí, eso era lo que ya estaba pensando ahí en el banco de suplentes, estaba mentalizado en ingresar y aportar para el equipo. Sí, lastimosamente no pude convertir el doblete, pero igual me voy contento por convertir el gol y darle la victoria al equipo. El cabezazo, la colocaste en un sitio imposible para el arquero. Sí, como me enseñaron muchos profes que cruzado para el arquero es casi imposible que la atrapen, y bueno, pensé ahí en el momento y pude definir bien. Steven, felicidades, te saluda JJ Gómez. ¿Qué te pidió el profe? Porque fue lo que le faltaba al partido, o sea, tu claridad y el gol. ¿Qué te pidió antes de ingresar? Sí, el profe me pidió que entre y que salga a buscar un poco más la pelota y nada, y que obviamente entre y convierta el gol. Bueno, así que te deseamos éxito, que sigas así, aportaste mucho en ataque y demostró con esto Tembetaré que estás para marcar cierta diferencia en el fútbol de primera, Steven. Sí, claro que sí, es muy importante eso. Vengo trabajando duro para eso y para aportar siempre para el equipo. ¿Vos ascendiste con el equipo, Steven? Sí, yo ascendí con el equipo. ¿De dónde sos? De Luque soy, Laurel Luque. Muy bien, ahí está. Así que bueno, éxitos, Steven, ¿eh? Sí, gracias. Déjame mandar un saludo, por favor. Sí, por favor, adelante. Para mi familia, que siempre me apoya, especial para mi mamá y para mi novia que vinieron a verme, para mis dos hermanitos, y también un saludo muy grande también para el Piro Contreras, que sufrió una lesión dura ahora y pronta recuperación para él. ¿Es tu amigo? Sí, mi cuñado. Muy bien. Y me gustó la celebración, el mensaje de la celebración. No escucho y sigo. Sí, ¿Eso es escucho. clave para usted, los futbolistas? Sí, claro que sí. Tiene que seguir para adelante, cerrar los oídos y seguir para adelante. Gran abrazo, Steven. Dale, igualmente. Ahí está Steven Pérez, el ex guaraní. En su momento ya había logrado el ascenso también con Tembetaré. Tiene de cuñado allí Alberto Contreras, que está pasando también por una situación difícil por la lesión. Y el mensaje final también para él. Victoria importante definitivamente por la situación propia de uno y otro en la tabla. Sabía que se jugaban muchos los dos. Hizo mejor las cosas Tembetaré. Se vio condicionado por la expulsión de Lescano a los 28 del primer tiempo el equipo de General Caballero, y logró estos puntos claves aquí en Villa Elisa. Nosotros nos vamos con los compañeros porque ya se viene a continuación Emiliano, ya se viene 2 de mayo. Adelante, Jorge Luis está allí con Francisco. ¿Cuál es su segundo nombre, Francisco? Francisco, ¿cuál es su segundo nombre? Pregunta el niño Sosa. Francisco José. Ahí está, Francisco José. Jorge Luis Francisco José a continuación para un partido más que atractivo. Hoy con Damián en la asistencia técnica. ¿Cuál es su segundo nombre, Damián? Andrés. 3 nombres. A él se lo conoce Damián, más como Andrés, sí, en redes sociales. Damián Andrés Tiburcio. Qué grande. 3 nombres de Damián hoy aquí también. Excelente lo de Tembetaré con estos puntos claves. Nosotros nos vamos allí hoy con Diego Iván en los relatos. Adelante, Jorge Luis. ¿Le querías decir algo ante Francisco? Saludarlo a Jorge Emilio. Un fuerte abrazo al querido niño.
Me parece que ya se sacó el auricular el querido niño. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos esperando por este partido que promete y bastante, el cierre de la cuarta fecha del torneo Apertura en el estadio Luis Salinas, allí en Itagua, un escenario que viene siendo utilizado bastante en el torneo Apertura. Van a jugar Ameliano 2 de mayo en el cierre de la cuarta fecha del campeonato. Ya ganó Tembetarí, primera victoria en el campeonato, al igual que Recoleta, otro equipo ascendido. Tembetarí también logra su primera victoria, su primer triunfo con el gol de Pérez, allí con golpe de cabeza en Villaliza ante General Caballero por la cuenta de un gol contra Ciro. Ameliano frente al 2 de mayo, allí en Itagua con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Ameliano que está con 4 unidades, décimo en la competencia, misma cantidad de puntos, pero octavo el conjunto norteño el 2 de mayo, 4 unidades, hay diferencia en cuanto a goles. Por ende está en el puesto 8 el conjunto del 2 de mayo, en la posición número 10 el elenco de Ameliano, que viene de perder jugando frente a General Caballero en condición de visitante por la cuenta de un gol contra Ciro. En contrapartida, el 2 de mayo, allí en condición de local, prácticamente le gana casi todos los equipos que visitan Pedro Juan Caballero el 2 de mayo, exceptuando a Guaraní. El año pasado terminó perdiendo los 2 partidos ante el conjunto aurinegro allí en Pedro Juan Caballero, el cuadro del 2 de mayo, y que justamente viene de caer ante Legendario en su última presentación en la tercera jornada 2-0. Quiere recuperarse el equipo de Felipe Jiménez. Ameliano frente al conjunto del 2 de mayo para este cierre de la cuarta fecha, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. ¿Cómo te va, Francisco López? Bienvenido, buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo te va? El placer de compartir contigo y con la gran audiencia aquí de la 1080M Fútbol a lo Grande. Sí, el partido que va a cerrar esta jornada, partido de lunes por la noche, confirmado el conjunto de Ameliano, un conjunto de Ameliano que relativamente anda bien dentro de lo que es este arranque de campeonato. Arrancó sólido al menos dentro de lo que son sus pretensiones, y del otro lado un conjunto que también ya sabe lo que es ganar de visitante. Hablabas un poco de los puntos que deja ahí en Pedro Juan, pero este equipo hoy juega de visitante, y de visitante le ganó a Recoleta en cancha de Trinidense hace un par de fechas. El conjunto entonces dirigido por Felipe Jiménez, en este caso juegan Ameliano, Sportivo 2 de mayo, aquí en la 1080M. Señores, los equipos en instantes van al campo de juego allí en Itagua. Confirmado Ameliano, confirmado el 2 de mayo. Estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ameliano juega con Martínez en el arco, la defensa Víctor Salazar, Andrea Falabella, Julio González y Miguel Benítez. En mitad de terreno va a la zona derecha Luis Ortiz. Los de contención, Jonathan Benítez y Giovanni Bogado. Se corre sobre el lado izquierdo Kevin Isalún. Arriba Juan González junto a Cristiano Campos. El 11 que presenta Aldo Obadilla, entrenador de Ameliano. Los lunes ahorrás con Sudamérica Van en Farmacias Catedral, hasta 30% de descuento con tarjetas crédito y 25% contigo Money. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Rosada, háblanos, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada App. Con Banco y tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luque San Bereita. Viernes, sábados y domingos. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet un litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Por su parte, el conjunto Pedro Juanino el 2 de mayo con Carlos Servín en el arco. La defensa Ronald Domínguez, Pedro Sosa, Fernando Díaz y César Castro. En el medio, Orlando Colman, Sergio Sanabria, Víctor Arguello y Franco Aragón. Arriba, Fabricio Brenner junto a Fernando Ruiz Díaz. El 11 de Felipe Jiménez, director técnico del conjunto del 2 de mayo. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. En Pluscar los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982755-250 o pluscar.com.py. Allí justamente nuestro compañero Jorge El Niño Sosa nos está pasando la información en cuanto a la recaudación en Villaliza. 3.300.000 guaraníes alcanzó la recaudación del partido que Tembetarí le ganó a General Caballero por la cuenta de un gol contra cero. 359 ingresantes
en el juego que ganó Tembetarí a General Caballero. 3.300.000 guaraníes de recaudación para Tembetarí 1, General Caballero 0. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Está complicado el panorama de la Sub-20 en el sudamericano porque terminó perdiendo frente a Brasil liquidando fechas. Y está obligado a ganarle a Uruguay en la última y obviamente jugarse todas sus chances allí. O de lo contrario frente a Argentina, pero ella llega mucho más disminuido si es que no saca un resultado positivo frente a la Celeste. Señores, dentro del campo de juego Ameliano y el 2 de mayo. Febrero de vuelta a clases, afiliate hoy y por aportes de 200.000 llevas una mochila de regalo. Ingresás a msp.org.py, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Miguel Martínez allí en charla con Salazar, el diálogo también con Jonathan Benítez. Aprovecha Colmán para dirigirse a Sergio Sanabria. Los dos equipos están dentro del campo de juego. Hay poca gente allí en Itagua para Ameliano. 2 de mayo en el cierre de la cuarta fecha del torneo Apertura. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcésar. Dulcésar en cada hogar, en cada mesa. Señoras y señores, aquí juega el conjunto de Ameliano frente al 2 de mayo en un partido que promete y mucho. Sí, por la idea de juego de ambos, hay que decir, la idea de el técnico Aldo Bobadilla, que tiene bien aceitado eso de salir de contra, salir rápido. Es un equipo que le gusta tener la pelota aparte. Y dentro de la propuesta entonces aparece allí el reemplazante de Alberto Cirilo, el Piru Contreras, Jonathan Benítez. A ver cómo le va con Giovanni Bogado, en este caso Ortiz por un costado, del otro lado Kevin Isaluna, Juan González como media punta y Cristian Ocampo, interesante 9 que pone en este caso Aldo Bobadilla. Atrás, obviamente, arrancando con el arquero, con Miguel Martínez, con Víctor el Tucu Salazar, el polaco González Julio, el polaco Julio González, Andrea Falabella y Miguel Benítez, que va a jugar y va a tener la posibilidad de jugar su primer partido como titular en esta campaña 2025 para el equipo de Ameliano. En el medio ya hablábamos de el picante Ortiz, juega rápido, juega bien, es peligroso Ortiz por un costado, por el otro lado irá Kevin Isaluna, por la derecha Juan González, decíamos, y Cristiano Campos. Del lado de Felipe Jiménez, cómo se para este 2 de mayo, con Carlitos Servida en el arco, con Ronald Domínguez, que va a ser lateral por derecho, Pedro Sosa y Fernando Díaz, César Castro, el habitual por izquierda. En el medio irá Sergio Sanabria con Franco Aragón, Orlando Colmán por la izquierda, Fabricio Brenner. Arriba, como media punta, Víctor Argüello y Fernando Ruiz Díaz. Es el equipo de Felipe Jiménez, el 2 de mayo, jugando en cancha del 12 de octubre. Itagua se ve y se pondera realmente que está bien dentro de las condiciones este campo también. Veníamos de Villa Elisa, vamos hasta Itagua y en Itagua se observa un muy buen empastado allí para este partido, muy buen estado del campo de juego en realidad para lo que va a ser este partido. Partido de importancia, de vital importancia dentro de lo que es la aspiración de uno y de otro el 2 de mayo por tratar de subir en lo que significa la posibilidad de jugar competencia internacional. Del otro lado, ahora aparece una pancarta para Fuerza Piru Contreras, estamos contigo, dice el plantel de Ameliano, en cancha del 12 de octubre. Decíamos las aspiraciones de este equipo ameliano, que arrancó sobrio, después se fue desdibujando un poco y sobre todo con esa lesión del Piru, que es hasta aquí lo que ha marcado esta campaña de Ameliano. Propuesta de buen fútbol aquí en la 1080 AM para todos ustedes que están allí del otro lado, con el señor Jorge Casal,
con Darío Argüello para la venta correspondiente. Nosotros estamos listos, prestos para empezar a vivir un gran partido en la 1080M y fútbol a lo grande. Muy bien, el comentario previo de Francisco López en una presentación de... Quitadol para cada dolor, en Quitadol de la Asca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, venido Cibellala, 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, todo listo, va a comenzar el fútbol. Va a mover la pelota el equipo de Ameliano frente al balón. Aparicio Campos. Cerca lo tiene a Juan González. Simplemente se espera la orden del juez. Cronómetro en 0. Vendrá la orden de Juan Gabriel Benítez y va a arrancar el último partido de esta cuarta fecha. Arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Ronald Domínguez fue al piso y falta. ¿Es córner o es falta? Es falta finalmente. Pedían córner. Lo del 2 de mayo. Habrá pelota. Infracción sobre Salazar, tiro libre en su terreno, tiro libre para Meliano. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40, en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierro. La pelota le va quedando en el fondo, Pedro Sosa jugando rápidamente sobre la zona derecha para Ronald Domínguez. Va el pelotazo largo para Colmán, corre Colmán, cierra bien en el fondo Julio González para el equipo de Ameliano, pelota ras del suelo, va Isaluna, falta, infracción sobre el delantero argentino, tiro libre en su terreno, tiro libre para Ameliano. Cristal House, exportación a colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más, y nos en redes sociales, Cristal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72-555-333, Cantabria sea. Va subiendo sobre la zona derecha, quiere meterse Víctor Salazar, no alcanza, pide lateral. En realidad el saque de costado es para el conjunto del 2 de mayo, a pesar del reclamo de Colmán, de Ocampos y del propio Salazar. La pelota en poder del 2 de mayo, va a despejar Castro para el conjunto norteño. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Se va metiendo Castro sobre el costado izquierdo. Comienza a tener dominio dentro del terreno rival el conjunto norteño ante la atenta mirada de Felipe Jiménez, que le está reclamando algo a Castro. Va corriendo Colmán, apunta al disparo al arco, pasó cerca del poste derecho de Miguel Martínez. Primera llegada del 2 de mayo con Colmán, Francisco. A 2 minutos de partido, aquí apareció Colmán para sacar el remate fuera del área. Pasaba a 1,5 metros, 2 prácticamente del arco de Martínez, que veía cómo esa pelota se iba abriendo. Arrancó ambicioso y pisando terreno rival el 2 de mayo. Sacar desde el fondo el arquero Martínez de Ameliano. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol para cada dolor. En Quitadol es de la Asca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago híbrido, Cibellana 751. Llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En Betari le ganó 1-0 en Villa Elisa al equipo de General Caballero. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. Los Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. La pelota sobre la zona derecha, viene la salida de Salazar. Largo, Férico corre, intenta Cristiano Campos, no alcanza, cierra Sosa, pelota para Díaz, Díaz juega por el medio, allí se va mostrando con la pelota Sergio Sanabria, el control de la pelota para el conjunto del 2 de mayo, apertura por la derecha con Ronald Domínguez, va adelantando con Orlando Colmán, cierra bien en el fondo Miguel Benítez para el equipo de Ameliano, cruza mitad de terreno, juega por abajo, se viene Isaluna se aproxima al área, carga Ameliano, pelota de gol, está, no pudo rematar Ocampos, cierra Díaz y va saliendo el 2 de mayo. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste y te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, teja, más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. 3 de juego, primera parte en Itagua, Ameliano, 2 de mayo, 0-0. Los fertilizantes